En Tetecala, una cámara captó lo imposible. Un caballo negro atravesando la calle desierta, con un jinete sin cabeza montado sobre él. El eco de los cascos retumba en la oscuridad y la pregunta es inevitable: ¿leyenda antigua o un espectro reclamando lo que perdió? Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Tetecala, un pequeño municipio en el estado de Morelos, parece a simple vista un lugar tranquilo, perdido entre cerros y caminos polvorientos, donde la vida transcurre sin mayores sobresaltos. Sus calles empedradas, flanqueadas por casas modestas de adobe y ladrillo, guardan en silencio secretos mucho más antiguos que sus propios habitantes. Para quienes viven ahí, la oscuridad de la noche siempre ha tenido un peso distinto, un manto que no solo cubre, sino que vigila, acecha y a veces se abre para dejar pasar lo inexplicable. Los viejos del pueblo siempre han dicho que Tetecala respira diferente cuando el sol se oculta. Aseguran que las sombras se alargan más de lo normal, que el aire se vuelve espeso y que el canto de los grillos se interrumpe, como si algo invisible recorriera los pasillos de la noche. Muchos lo atribuyen a leyendas ancestrales, transmitidas de generación en generación, donde espíritus errantes buscan redención, venganza o simplemente compañía. La gente vive con ello como con una cicatriz colectiva. Saben que está ahí, no siempre la miran, pero tampoco la ignoran. Se habla de luces extrañas en los campos, de murmullos en los callejones y de caballos que relinchan en la madrugada, aunque hace décadas que nadie cría caballos en esa región. Algunos lo toman como cuentos para asustar a los niños, pero para otros es una verdad grabada en la memoria del pueblo. Y en medio de ese contexto apareció el video. Una cámara de seguridad, instalada frente a una pequeña tienda en las afueras, registró una imagen que pronto sacudiría no solo a Tetecala, sino a todo México. En la grabación se observa claramente la silueta de un caballo negro, galopando con fuerza en medio de la calle vacía. Sobre él, un jinete oscuro, erguido, imponente y sin cabeza. La primera reacción fue de incredulidad. «Debe ser una broma», murmuraron algunos. Pero conforme el video circulaba, la duda se transformaba en escalofrío. La figura no mostraba cortes de edición, no había señales de montaje. La silueta parecía auténtica, y lo más inquietante era el sonido. El micrófono de la cámara captó nítidamente el golpeteo seco de los cascos contra el pavimento, un eco metálico que parecía provenir de otra época. Vecinos que vieron el material aseguraron que esa calle llevaba años en desuso y que nunca habían visto a nadie montar a caballo ahí. «Ni siquiera es lógico», dijo una señora entre rezos. «Ya nadie anda en caballo en estas calles». El rumor corrió rápido. Los más jóvenes lo compartieron en redes sociales con morbo, mientras los mayores encendían veladoras y rezaban, convencidos de que aquello era una señal. No tardaron en aparecer testigos que afirmaban haber escuchado lo mismo en otras noches. Un galope repentino, inconfundible, que surgía de la nada y desaparecía sin dejar rastro. Algunos confesaron que al mirar por la ventana vieron un destello oscuro atravesar la calle, demasiado rápido para ser un hombre común. La tensión fue creciendo. Tetecala, acostumbrado al silencio, ahora vivía entre susurros, miradas desconfiadas y noches de insomnio. La figura del jinete sin cabeza ya no era solo parte de un video viral. Se había convertido en una presencia latente, una sombra que todos temían encontrar. Y así, la frontera entre lo real y lo legendario comenzó a desvanecerse, dejando al pueblo atrapado en su propia incertidumbre. El video de Tetecala no hizo más que avivar un fuego que llevaba siglos encendido. La leyenda del jinete sin cabeza. En México, esta figura espectral no es ajena. Forma parte de un imaginario donde lo colonial, lo indígena y lo popular se mezclan en un tejido de miedo y misterio. Se dice que el origen del jinete remonta a los tiempos de la conquista, cuando la sangre bañaba las tierras y las almas quedaban atrapadas en medio del conflicto. Una de las historias más repetidas habla de un capitán español que, en medio de una emboscada indígena, fue decapitado de un tajo limpio. Su cuerpo,
aún montado sobre el caballo, continuó galopando hasta desplomarse metros más adelante. El pueblo creyó que esa alma, incapaz de descansar, quedó condenada a vagar por los caminos de México, buscando eternamente la cabeza que perdió. Pero en otros relatos, el jinete no era un conquistador, sino un bandolero. Un hombre despiadado que aterrorizaba a los viajeros en los caminos solitarios. Robaba, asesinaba y desaparecía en la oscuridad. Cuando finalmente fue capturado, la justicia lo condenó a muerte, y su cabeza fue exhibida en la plaza del pueblo como advertencia. Sin embargo, esa misma noche, los guardias escucharon cascos retumbar en la distancia. Al asomarse, vieron la figura del bandido montado en su caballo negro, pero esta vez sin cabeza. Desde entonces, dicen, aparece en caminos olvidados, recordando a todos que ni la muerte pudo contener su maldad. Tetecala, como otros pueblos de Morelos, guarda su propia versión. Los ancianos cuentan que, en la época de las haciendas, un trabajador rebelde se levantó contra su patrón injusto. La confrontación terminó con su ejecución brutal. Lo decapitaron frente a todos, como ejemplo de obediencia. Su cuerpo fue enterrado lejos del camposanto, negándole descanso cristiano. Desde esa noche, afirman, un caballo negro recorre las veredas del pueblo. El jinete, erguido pero sin rostro, se manifiesta en noches de luna menguante, cuando la oscuridad es más densa y el viento calla. Lo más perturbador de la leyenda es lo que simboliza. Para muchos, el jinete sin cabeza no solo es un espectro vengativo, es un presagio. Su galope anuncia desgracias, muertes repentinas o tragedias colectivas. Si escuchas los cascos a lo lejos, dice un refrán antiguo, alguien en el pueblo no verá la próxima aurora. Esta creencia ha mantenido viva la historia, transmitida en susurros en las cocinas, en reuniones familiares, en cantinas donde la cerveza se enfría mientras los ojos miran de reojo la puerta, temiendo que entre el jinete en cualquier momento. El eco de este mito conecta con leyendas de otros lugares del mundo, como el famoso Headless Horseman de Sleepy Hollow en Estados Unidos, pero en México adquiere un matiz particular. Aquí no es solo un fantasma, es parte de la identidad cultural, una advertencia envuelta en lo sobrenatural. Mientras que en otros sitios el jinete es una historia de terror, en Tetecala es casi un recordatorio moral de la violencia y la injusticia del pasado. Así, cuando el video del CCTV salió a la luz, muchos no lo vieron como algo nuevo. Para ellos, era la confirmación de lo que ya sabían. El jinete sigue cabalgando, buscando lo que perdió. Quizás una cabeza, quizás justicia, o tal vez, simplemente, compañía en su eternidad maldita. Era poco después de la medianoche, cuando Tetecala duerme bajo un silencio tan profundo que hasta los perros callan. La cámara de seguridad de una pequeña tienda, instalada solo para vigilar ladrones, se convirtió en testigo de algo que nadie esperaba. La imagen comienza como cualquier otra. La calle solitaria, un poste de luz titilando débilmente, el viento moviendo las hojas secas en el suelo. Nada fuera de lo normal, hasta que un ruido extraño rompe la calma. Un golpeteo seco, rítmico, inconfundible, cascos de caballo contra el pavimento. En la pantalla, la sombra aparece lentamente desde el fondo de la calle. Al principio, solo parece un bulto oscuro, borroso, pero conforme avanza, la figura se define. Es un caballo negro, de lomo brillante y musculoso, galopando con fuerza. Encima, un jinete erguido, vestido con ropajes antiguos, casi como un charro de otra época. La cámara, fría y mecánica, no parpadea. Registra cada detalle, cada movimiento. Pero lo más aterrador es lo evidente: no hay cabeza. Donde debería estar el rostro, solo se ve un vacío oscuro, una ausencia que estremece más que cualquier máscara. La silueta avanza firme, atravesando la calle vacía, mientras el sonido de los cascos retumba como si se clavara en los huesos del que escucha. El caballo no parece tocar del todo el suelo, como si flotara apenas, dejando un eco imposible de explicar. Ningún vecino salió, ningún perro ladró, como si todo el pueblo estuviera paralizado por una presencia invisible. Y la cámara siguió grabando, mostrando al jinete perderse poco a poco en la oscuridad, hasta desvanecerse sin dejar huella.
Cuando los dueños revisaron la grabación, pensaron en una broma. Buscaron huellas de caballo en la calle, preguntaron a los vecinos, pero no había nada. Ni marcas en el pavimento, ni rastros de alguien montando. Solo el video, frío, nítido, imposible de ignorar. La grabación pronto fue compartida, y con cada reproducción, el miedo crecía. Algunos juraban ver un resplandor extraño en el torso del jinete, como si llevara una armadura invisible. Otros afirmaban escuchar un susurro entre los cascos, una voz ahogada, como un lamento antiguo reclamando justicia. Lo cierto es que la cámara captó algo que no debía estar ahí. Y en Tetecala, desde aquella noche, cada vez que el viento sopla y las calles quedan vacías, muchos prefieren cerrar cortinas y encender veladoras, temiendo que, detrás del próximo galope, vuelva a aparecer la figura sin cabeza, reclamando lo que nunca encontrará. El video no tardó en escapar de Tetecala. Lo que empezó como una simple revisión de rutina en una cámara de seguridad se convirtió, en cuestión de horas, en un fenómeno viral. Alguien subió el fragmento a las redes sociales, y pronto el jinete sin cabeza cabalgaba no solo por las calles del pueblo, sino por las pantallas de todo México. En los primeros comentarios muchos se burlaban. Es un montaje barato, seguro fue editado con computadora. Sin embargo, conforme más personas lo veían, las reacciones cambiaron. Algunos usuarios afirmaban que habían puesto atención en los detalles y que no había cortes ni efectos visibles. La oscuridad, el reflejo de la luz, la nitidez del galope, todo parecía demasiado real. En Tetecala, la noticia cayó como un rayo. Los vecinos que ya habían escuchado rumores antiguos sintieron que la leyenda se confirmaba. Siempre lo dijimos, comentó un hombre mayor. Ese caballo sigue caminando entre nosotros. Las familias comenzaron a cerrar sus puertas más temprano, y hubo quienes, al caer la noche, encendieron veladoras en las ventanas para mantener alejados a los espíritus. La iglesia del pueblo también se vio sacudida. El párroco, al ser consultado, pidió calma, pero al mismo tiempo organizó rezos nocturnos. El mal toma muchas formas, dijo con voz grave durante una misa especial, y a veces se manifiesta para recordarnos que el alma nunca descansa sin fe. Muchos fieles acudieron en busca de protección, llevando rosarios y agua bendita, como si el simple hecho de pasar por las calles pudiera invocar al jinete. Mientras tanto, en las ciudades grandes, el video fue analizado desde todos los ángulos. Programas de televisión lo transmitieron en horario estelar, y expertos en edición aseguraban que no era fácil falsificar algo así. Los escépticos hablaban de errores de cámara, de sombras engañosas, de un jinete real disfrazado para hacer broma. Pero incluso esos intentos de explicación dejaban una duda. ¿De dónde salió el sonido tan claro de los cascos si en Tetecala casi no hay caballos desde hace décadas? El miedo se volvió conversación cotidiana. En los mercados, en las plazas, en las cantinas, el tema recurrente era el mismo. ¿Y si de verdad volvió? Algunos recordaban muertes repentinas en el pueblo y las relacionaban con el presagio del jinete. Otros confesaban haber escuchado galopes lejanos en noches anteriores, pero nunca se atrevieron a contarlo hasta que el video apareció como prueba. Con el paso de los días, aparecieron testimonios extraños. Una mujer afirmó que, después de ver la grabación, soñó con un caballo negro que se detenía frente a su casa. Un joven aseguró haber escuchado los cascos bajo su ventana y que al asomarse, solo encontró la calle vacía iluminada por la luna. Estos relatos se multiplicaron y cada uno reforzaba la idea de que el espectro había regresado para reclamar algo que le pertenecía. Tetecala se convirtió en destino de curiosos. Gente de otros pueblos viajaba hasta ahí, esperando escuchar al jinete en la madrugada o captar una nueva grabación. Pero para los habitantes, no era un espectáculo, sino una amenaza. La sensación de que el pasado estaba respirando otra vez sobre el presente era demasiado fuerte para ignorarla. El video no solo mostró una figura en la noche, despertó un miedo antiguo, un recuerdo colectivo que permanecía dormido en las entrañas del pueblo. Y desde entonces, cada galope real o imaginado resonaba más fuerte, como si las calles mismas de Tetecala se hubieran convertido en un eco eterno del miedo. Con el video ya convertido en leyenda digital,
Lo que realmente estremeció a Tetecala fueron las voces de su propia gente. No se trataba solo de imágenes compartidas en redes sociales, sino de testimonios que emergieron como susurros de un pasado que parecía querer hablar. Los más ancianos del pueblo fueron los primeros en recordar. Don Aurelio, de 82 años, aseguró entre dientes que aquello no era nuevo para él. Sentado en la banca frente a su casa, con la mirada perdida en el horizonte, confesó: «Cuando yo era niño, escuchaba a mi abuelo contar que, en noches de viento, se oían cascos retumbar por los caminos de terracería. Nunca vimos nada, pero él siempre nos decía que era el jinete buscando lo que perdió». Su testimonio hizo eco en otros. Doña Mercedes, una mujer de voz temblorosa pero firme, relató que en su juventud, después de una fiesta patronal, caminaba con su hermana de regreso a casa cuando escucharon un galope que la siguió varias cuadras. Al voltear, solo vieron la polvareda levantándose en la calle desierta. «Corrimos hasta perder el aliento», contó entre lágrimas, «y juramos nunca hablar de ello porque temíamos atraerlo otra vez». Pero lo más perturbador vino de un campesino llamado Esteban, quien juró haberlo visto con sus propios ojos en los años 70. Según él, mientras regresaba de trabajar el campo, a la luz de la luna, una sombra cruzó su camino. Era un caballo negro, con un jinete erguido y un espacio vacío donde debería estar la cabeza. «No tuve valor de correr ni de gritar», recordó. «El caballo pasó junto a mí, y lo único que sentí fue un frío que me atravesó los huesos. Desde esa noche, me enfermé y nunca volví a ser el mismo». Estos relatos, lejos de tranquilizar a la comunidad, aumentaron el miedo. Muchos pensaron que la aparición en la cámara era solo la confirmación de que el espectro siempre estuvo rondando, vigilando en silencio. Para los jóvenes, las historias de los ancianos parecían cuentos exagerados, pero después del video, cada palabra adquirió un peso nuevo, una amenaza latente. Incluso los niños comenzaron a repetir la historia en voz baja. En la escuela primaria, los maestros escuchaban cómo los alumnos se retaban entre ellos. «A que no caminas solo por la calle del mercado en la noche, porque ahí pasa el jinete». El mito se volvió juego y, al mismo tiempo, advertencia. Conforme los testimonios se multiplicaban, también lo hicieron los rumores de muertes relacionadas. Un hombre que sufrió un accidente inexplicable en carretera fue señalado como víctima del jinete. Una anciana que murió repentinamente mientras dormía fue asociada a los cascos que algunos vecinos aseguraron haber oído esa misma noche. Así, el espectro ya no solo habitaba en las calles o en las grabaciones, vivía en la mente colectiva, en cada sombra, en cada ruido del viento que parecía transformarse en galope. Para Tetecala, la historia dejó de ser ficción. Con cada palabra de sus mayores, con cada recuerdo de generaciones pasadas, el jinete sin cabeza se consolidó como una presencia real, un guardián oscuro de las noches sin luna. Y lo más aterrador era la sensación compartida de que no había forma de escapar. Tarde o temprano, todos escucharían sus cascos aproximándose en la penumbra. Con el miedo ya instalado en Tetecala, comenzaron a surgir explicaciones. Algunos buscaban respuestas racionales, otros preferían aceptar lo sobrenatural. Pero ninguna teoría logró apagar la inquietud que dejaba el galope en el corazón del pueblo. La primera hipótesis fue tecnológica. Un joven aficionado a la edición aseguró que el video podía ser una ilusión causada por la cámara misma, un fallo en el lente, un problema con la luz del poste o incluso una superposición de imágenes. «Es como cuando ves fantasmas en fotos viejas, son errores ópticos», dijo, pero los vecinos replicaron de inmediato: «¿Y cómo se explicaba el sonido de los cascos?». Ninguna interferencia podía producir aquel galope tan claro, tan preciso, como si los cascos martillaran la piedra a pocos metros de distancia. Otros señalaron la posibilidad de un montaje humano, que alguien disfrazado hubiera montado un caballo y recorrido la calle de madrugada para asustar o para hacerse viral. La idea sonaba plausible, hasta que alguien recordó: en Tetecala ya casi no hay caballos. El último establo había cerrado hacía años, y nadie en el pueblo recordaba haber visto un animal de ese tamaño en tiempos recientes. ¿De dónde habría salido aquel corcel negro?
El sector más religioso ofreció su propia interpretación. Para ellos, el jinete era una manifestación demoníaca, un espíritu castigado, condenado a vagar sin cabeza como símbolo de su pecado. El sacerdote local llegó a decir en una homilía: cuando el mal se disfraza, lo hace con formas que conocemos. Este jinete no busca asustar, busca abrir una puerta que no debemos cruzar. Sus palabras, lejos de tranquilizar, llenaron de más temor a la comunidad. También surgieron teorías ancestrales. Antropólogos locales hablaron de los nahuales, seres capaces de transformarse en animales para recorrer la noche. Según esa visión, el jinete sin cabeza podría ser una variante de estas creencias, un espíritu atrapado entre lo humano y lo animal, incapaz de mostrar su rostro porque había perdido su identidad. Los abuelos reforzaban esta versión. No es un hombre ni un fantasma, es algo peor. Los más escépticos insistieron en que todo se trataba de sugestión colectiva, que el video no mostraba más que sombras y coincidencias, pero que el miedo del pueblo había hecho el resto. Si crees en él, lo escuchas, decían. Sin embargo, este argumento flaqueaba cuando personas de fuera, sin conocer la historia, aseguraban haber sentido escalofríos al ver la grabación o haber escuchado el galope como si retumbara en sus propias casas. La explicación más perturbadora vino de un investigador paranormal que viajó desde Ciudad de México. Tras analizar el video, declaró: no hay manipulación digital. Lo que vemos es auténtico, pero no pertenece a nuestra realidad. Según él, se trataba de un fenómeno de superposición temporal, un instante en que el pasado se filtra en el presente, dejando escapar figuras que quedaron atrapadas entre los siglos. Para él, el jinete sin cabeza era la huella de un muerto que jamás encontró descanso, condenado a repetirse en bucles eternos. Ninguna teoría convenció del todo. Cada hipótesis parecía abrir más preguntas que respuestas. Error de cámara, montaje imposible, espíritu maligno, eco del pasado. Lo único seguro era que el video existía y que los cascos resonaban con una fuerza que ni la ciencia ni la fe lograban acallar. Y mientras el debate crecía, el miedo seguía corriendo libre por las calles de Tetecala, porque al final poco importaba la explicación. El jinete ya era parte de la noche, y en el silencio profundo, todos esperaban con terror contenido volver a escuchar su galope en la oscuridad. Con el paso de las semanas, el jinete sin cabeza dejó de ser solo un tema de conversación. Se convirtió en una sombra constante, una presencia que parecía vigilar cada rincón de Tetecala. Lo que comenzó como un simple video de seguridad ahora habitaba en las casas, en los sueños y en la respiración contenida de quienes temían la llegada de la noche. Muchos vecinos comenzaron a sufrir pesadillas recurrentes. Doña Teresa, que vivía cerca de la calle donde se captó la grabación, contó entre sollozos que cada madrugada despertaba sobresaltada, empapada en sudor, después de soñar con un caballo negro que se detenía frente a su ventana. En el sueño, el jinete extendía una mano invisible hacia ella, y aunque no tenía rostro, Teresa juraba sentir una mirada que la atravesaba. Otros habitantes confesaron escuchar cascos a deshoras, siempre cerca de sus hogares. Un joven relató que mientras jugaba videojuegos de madrugada, oyó claramente cómo un caballo pasaba frente a su puerta. Cuando reunió valor para asomarse, no había nada, excepto un frío insoportable que llenaba la calle, como si el aire mismo hubiera sido arrancado de la noche. El miedo colectivo alcanzó niveles tan altos que las costumbres del pueblo cambiaron. Las cantinas comenzaron a cerrar antes de las 10, y quienes trabajaban de noche preferían reunirse en grupos para regresar a casa. En las tiendas, las conversaciones giraban siempre en torno al mismo tema: ¿quién será el próximo en verlo? Los niños, contagiados por el ambiente, dejaron de jugar en la calle al anochecer. En la escuela, algunos dibujaban caballos negros y figuras sin cabeza en sus cuadernos. Los maestros intentaban tranquilizarlos, pero ellos insistían en que el jinete venía a buscarlos en sus sueños. Lo más inquietante fue el caso de una familia que vivía en las afueras. Aseguraron que, después de ver el video, su perro comenzó a comportarse extraño. Ladraba al vacío, rascaba la puerta de madrugada y se escondía bajo la mesa como si algo lo persiguiera. Una noche, según relataron, escucharon cascos alrededor de la casa.
El animal aullaba desesperado, y de pronto, un estruendo sacudió el techo, como si algo hubiera saltado sobre él. Cuando amaneció, encontraron las tejas quebradas, pero ningún rastro humano. El pueblo entero comenzó a sentirse asediado. No se trataba ya de una grabación ni de rumores. Era una presencia que invadía la intimidad de todos. Cada sueño, cada ruido nocturno, cada sombra que se movía en el rabillo del ojo, parecía confirmar que el jinete cabalgaba más cerca de lo que cualquiera quería admitir. Y aunque algunos intentaban restar importancia, el terror seguía creciendo, porque todos sabían que en Tetecala los rumores no nacen de la nada. La aparición del jinete sin cabeza no era solo un espectáculo para las redes sociales, era un aviso, una advertencia de que algo oscuro había despertado. Desde entonces, las noches en el pueblo se volvieron más largas, más pesadas. La luna parecía ocultarse con rapidez, y el silencio de la madrugada se cargaba de un eco invisible, como si en cualquier momento los cascos volvieran a retumbar en el pavimento. Y en cada corazón la misma pregunta resonaba: ¿qué es lo que busca el jinete? ¿Y quién será el próximo en encontrarlo? En Tetecala, la aparición del jinete sin cabeza no fue solo un fenómeno paranormal. Se transformó en un espejo de la identidad cultural mexicana, un recordatorio de que el pasado y el presente nunca están del todo separados. Lo que para algunos era solo una figura aterradora, para otros era la representación viva de heridas antiguas y de culpas que siguen cabalgando en la memoria colectiva. México es un país donde la muerte no se entiende como un final, sino como un tránsito. Desde los pueblos originarios hasta la tradición del Día de Muertos, la frontera entre vivos y muertos siempre ha sido porosa. Espíritus que regresan, apariciones que advierten, ánimas que acompañan, todas forman parte de la vida cotidiana. En ese contexto, el jinete sin cabeza encaja como un mensajero, un heraldo que atraviesa las noches no para entretener, sino para recordar. Muchos en Tetecala comenzaron a verlo como un presagio. Los ancianos repetían el dicho: donde cabalga el jinete, pronto habrá luto. Y así, cada galope se convirtió en un reloj macabro que anunciaba desgracias. Algunos relacionaron muertes repentinas con su aparición, otros lo vieron como advertencia de tiempos difíciles para la comunidad. El miedo entonces no era solo al espectro, sino al mensaje oculto que traía consigo. Pero más allá del terror, el jinete también representaba una metáfora de justicia incompleta. En versiones antiguas, era un trabajador explotado, un campesino rebelde o un bandido castigado brutalmente. Todos compartían un mismo destino: la violencia y la negación de un entierro digno. En ese sentido, su andar eterno reflejaba la voz de quienes nunca tuvieron justicia en vida. Para algunos habitantes, el espectro era la memoria encarnada de los olvidados, de aquellos que quedaron al margen de la historia oficial. La figura del jinete también dialoga con símbolos universales, como el Headless Horseman de Estados Unidos o los espectros guerreros de Europa. Este ser decapitado encarna la pérdida de identidad. Sin cabeza, no tiene rostro, no tiene nombre, no tiene humanidad. Es una sombra de lo que fue, un recordatorio de lo que se pierde cuando la violencia borra a la persona y solo queda la leyenda. Sin embargo, el jinete mexicano adquiere un matiz particular. No aparece en bosques lejanos ni en castillos góticos, sino en calles polvorientas, en pueblos donde la vida es dura y el silencio se corta con rezos. Su galope resuena en lugares donde aún se siente el eco de la explotación, del abandono, de la lucha por sobrevivir. Por eso, para los habitantes de Tetecala, no es un fantasma ajeno, es parte de ellos, parte de su historia y de sus miedos compartidos. Psicólogos que analizaron el caso llegaron a decir que el jinete sin cabeza funcionaba como un símbolo de ansiedad colectiva. En un pueblo golpeado por la pobreza y el olvido, la aparición de una figura tan poderosa servía como válvula de escape, como encarnación de los temores que nadie se atrevía a nombrar. Pero los vecinos rechazaban esa explicación fría. Para ellos no era metáfora ni proyección, era real, y cabalgaba cada noche sobre su propio pavimento. Con el paso del tiempo, el jinete comenzó a formar parte del imaginario contemporáneo.
En mercados y tianguis ya se vendían figuras de caballos negros, dibujos de niños mostraban la silueta decapitada, y hasta algunos músicos locales improvisaron corridos contando la historia del jinete de Tetecala. Lo que nació como un terror nocturno empezó a enraizarse en la cultura popular, mezclando miedo con identidad. Al final, el simbolismo del jinete sin cabeza va más allá del simple susto. Es un reflejo de la relación de México con la muerte, con la justicia ausente y con los fantasmas del pasado que nunca terminan de irse. Y así, cada vez que alguien en Tetecala escucha un galope en la lejanía, no solo piensa en un espectro, piensa en todo lo que ese espectro representa, porque el jinete no solo busca su cabeza, busca recordarle al pueblo que hay heridas que todavía sangran en silencio y que mientras no se cierren, seguirán cabalgando en la memoria de todos. El video de Tetecala ya no circula tanto como al inicio, pero la historia no ha muerto. Sigue viva en las calles silenciosas, en las miradas desconfiadas de los vecinos y en el eco que parece retumbar cuando el viento sopla fuerte en la madrugada. Algunos dicen que el jinete desapareció, que solo fue un episodio pasajero. Otros, en cambio, aseguran que lo han vuelto a escuchar, más cerca, más insistente, como si cada vez reclamara con mayor urgencia lo que perdió. Lo cierto es que nadie puede explicar lo que ocurrió. Ni la ciencia, ni la fe, ni las viejas leyendas ofrecen una respuesta definitiva. El jinete sin cabeza sigue siendo un misterio, un vacío galopante que atraviesa el tiempo y la razón. Y ese vacío, quizá, es lo más aterrador de todo. En Tetecala, cada noche es una espera. Los vecinos caminan rápido al caer el sol, evitan mirar de frente las calles desiertas y cierran las ventanas con la esperanza de que el galope no se detenga frente a su puerta. El pueblo entero vive con un oído puesto en la oscuridad, temiendo que de un momento a otro se escuche el primer clac de los cascos contra la piedra. Algunos viajeros curiosos han intentado pasar la noche en la calle del video, convencidos de que todo es un mito. Cuentan que la mayoría aguanta un par de horas, pero al sentir el aire helarse de golpe, al escuchar un crujido extraño en el pavimento, terminan huyendo con el corazón en la boca. Nadie ha logrado quedarse hasta el final. Nadie quiere comprobar qué pasa cuando el jinete se detiene frente a ti. Porque todos coinciden en algo. El jinete no busca asustar, busca algo más. Un rostro, un nombre, un destino que perdió. Y mientras no lo encuentre, seguirá cabalgando, una y otra vez, en bucles interminables de sombra y miedo. Así termina la historia, o quizá apenas comienza. Porque si alguna noche te encuentras en Tetecala y el silencio se rompe con un galope imposible, recuerda este consejo: no mires atrás. Puede que no veas nada, o puede que lo veas a él, avanzando hacia ti, erguido, implacable, con el vacío oscuro donde debería estar su cabeza.